Finales de otoño. Noviembre de 1944. El bosque de las Ardenas permanece cubierto por una niebla fría y espesa. El aire está cargado del olor a pino húmedo y cordita. La luz del amanecer apenas logra abrirse paso entre las ramas desnudas. Mientras una columna de tanques estadounidenses M4 S. Hermon avanza lentamente por un camino estrecho y embarrado cerca del pueblo belga de Krinkelt. El humo de los escapes se eleva en espirales, mezclándose con el aliento visible de las tripulaciones que permanecen de pie sobre las torretas, observando con atención la línea de árboles. Muy cerca, ocultos en una hondonada poco profunda, 3 tanques alemanes, Panther, esperan en emboscada. Sus motores funcionan al mínimo y los largos cañones de 75 milímetros apuntan con precisión hacia las siluetas verde-oliva que se aproximan a los comandantes alemanes. Veteranos del Frente Oriental observan a través de sus prismáticos con absoluta confianza. Conocen la reputación de su blindaje. En ese instante congelado, el bosque parece contener la respiración este encuentro silencioso, en los márgenes de lo que pronto sería la batalla de las Ardenas, marcó un punto de inflexión sutil pero profundo en la psicología de las fuerzas blindadas alemanas. Durante años, los Panzers habían dominado el campo de batalla gracias a su excelencia técnica y su audacia táctica. El Panther, con su blindaje inclinado y su cañón de alta velocidad, era considerado ampliamente como el mejor tanque de la guerra. Sus tripulaciones estaban convencidas de que, allí donde aparecieran, el blindaje aliado sería barrido sin dificultad. Pero, en los últimos meses de 1944, algo inesperado comenzó a erosionar esa certeza. No fue el estruendo de una gran batalla, sino la evidencia silenciosa de un enemigo que luchaba con abundancia en lugar de escasez. Los comandantes alemanes esperaban enfrentarse a oponentes desesperados y limitados por el racionamiento, hombres que combatirían con determinación, pero que finalmente colapsarían ante el peso de la superior ingeniería alemana. Había informes de inteligencia que describían a la industria estadounidense como lenta en movilizarse y a sus tanques como máquinas inferiores. Los llamados Tommy Cookers, enviados al combate con blindaje insuficiente y cañones poco potentes. Lo que presenciaron, en cambio, fue algo muy distinto a un flujo inagotable de Shermans avanzando sin cesar, respaldados por una artillería que parecía no quedarse nunca sin munición, de projectiles, por aviones que aparecían en cuanto las nubes se abrían, y por soldados cuyos vehículos transportaban suministros en cantidades que el Reich ya no podía ni imaginar. Aquella mañana en particular, tras un breve intercambio de fuego que dañó a un Sherman y obligó a los Panther a replegarse más profundamente en el bosque. Una pausa inesperada se apoderó del frente. La infantería estadounidense avanzó con cautela y descubrió que las posiciones alemanas habían sido abandonadas apresuradamente. Los tripulantes de los Sherman, bajo órdenes estrictas de no racionar absolutamente nada, encendieron pequeños hornillos de gasolina montados sobre las cubiertas de los motores y comenzaron a preparar café. El aroma intenso se extendió por el aire helado. Paquetes de azúcar real, granulada, blanca y abundante, se vertieron, sin reparos, en tazas de hojalata para los observadores alemanes. Ocultos a unos cientos de metros, la escena resultaba casi irreal. Un joven oficial anotó más tarde en su diario: beben café auténtico con azúcar, como si la guerra ya hubiera terminado. No hemos visto azúcar real en meses. Los registros históricos confirman el brutal contraste ya a finales de 1944. El soldado alemán promedio recibía aproximadamente 150 gramos de azúcar al mes, a menudo sustituida por sacarina o jarabes de remolacha. El café era ersatz, una mezcla amarga elaborada con bellotas o cebada tostada NEM. En cambio, la ración del ejército estadounidense
Incluía 32 gramos de café soluble y más de 100 gramos de azúcar por hombre al día, complementados por enormes envíos procedentes directamente de Estados Unidos. Solo la ración K contenía 4 pequeños sobres de azúcar para cada comida para los soldados alemanes, acostumbrados a apretarse el cinturón cada vez más y a ver desaparecer sus reservas. Aquella abundancia despreocupada rozaba la provocación. El símbolo recurrente de esa abundancia se convirtió en algo tan simple como una taza de hojalata llena de café humeante, endulzado con auténtico azúcar de caña. Apareció una y otra vez en los últimos meses de la guerra, junto a Tiger, destruidos durante la retirada a través de Francia y entre las ruinas de Aquisgrán, a lo largo de la línea Sigfrido. Los prisioneros alemanes, durante los interrogatorios, lo mencionaban a menudo sin que nadie se los preguntara a un teniente alemán. Capturado, le dijo a su interrogador estadounidense, a sus soldados, combaten como si no tuvieran nada que perder, porque tienen todo para regalar. Otro veterano de Kursk, y más tarde, de Normandía, escribió en una carta enviada clandestinamente a su hogar: creíamos ser los dueños de la guerra, pero ellos luchan con la calma de hombres que saben que mañana siempre llegarán más tanques, más proyectiles, más azúcar. Ese contraste golpeó el corazón mismo de la ideología nacional socialista, que había prometido un imperio de 1000 años, construido sobre disciplina, sacrificio y destino racial. En su lugar, los comandantes alemanes se encontraron frente a un enemigo cuya fuerza no provenía del fanatismo, sino de la capacidad industrial y del consenso democrático. El soldado estadounidense no combatía combatía, en parte, para que las fábricas en casa siguieran produciendo no solo tanques, sino también café, azúcar, cigarrillos y chocolate en cantidades que parecían inagotables. Esa abundancia material se traducía directamente en libertad operativa. Los Sherman podían emplearse en maniobras agresivas, porque pronto llegarían más. La artillería podía disparar sin reservas, porque los buques cargados de munición cruzaban el Atlántico sin oposición. El impacto emocional en los veteranos oficiales Panzer fue profundo. A hombres que antes habían despreciado al Sherman como una broma, comenzaron a observar a sus tripulaciones con algo cercano a la envidia. El Mayo R. Franz Ludwig, al mando de una compañía de Panthers de la 12 División Panzer SS, anotó en su diario de guerra, tras un combate cerca de Vid: sus tanques son inferiores, y aún así avanzan sin vacilar. Saben que incluso si pierden la mitad, la otra mitad será abastecida, repostada y reforzada antes del anochecer. Nosotros contamos cada litro de combustible y cada proyectil. Otro comandante, el coronel Minard von Luschardt, de la segunda división Panzer, permaneció en silencio durante varios minutos observando cómo las tripulaciones estadounidenses compartían café con civiles belgas tras la liberación de una aldea. Más tarde su ayudante recordaría que Luschardt solo dijo una frase: así es como luce un ejército victorioso. Poco a poco se extendió entre el cuerpo de oficiales la comprensión de que la guerra en el oeste ya no podía ganarse únicamente mediante brillantez táctica. El Panther y el Tiger seguían siendo formidables, pero eran finitos. El Sherman, con todos sus defectos, formaba parte de un sistema inagotable. El café y el azúcar se convirtieron en símbolos silenciosos de ese sistema. Pequeños lujos que revelaban una verdad Mayo R. El Reich lo había apostado todo a una victoria rápida y en cambio se había enfrentado a un enemigo capaz de sostener una guerra total de forma indefinida al final. El silencio de los comandantes Panzer ante aquellas tazas de café compartidas y el azúcar auténtico no fue solo cautela táctica. Fue el momento en que la ideología se enfrentó a la realidad y comenzó
a regañadientes. Accederán la guerra continuaría durante otros 6 meses amargos, pero en aquellas tasas humeantes, bajo el frío de las Ardenas, el desenlace ya estaba escrito. Una nación capaz de endulzar el café de sus soldados sin contar el costo, poseía una resiliencia más profunda que cualquier blindaje o calibre de cañón, y así, bajo las ramas desnudas de un bosque antiguo, el aroma del café auténtico se elevó como una profecía silenciosa que la libertad sostenida por la abundancia y compartida, incluso en medio de la batalla, acabaría demostrando ser más fuerte que cualquier doctrina forjada en la escasez y el miedo. La guerra por Europa no se decidió solo con tanques o generales, sino también por una verdad sencilla y perdurable. Un pueblo que aún puede ofrecer dulzura a los demás en las horas más oscuras, todavía no ha empezado a perder.